y porque podamos evitar la violencia en nuestras casas. Buenas tardes, buenas tardes. Les doy nuevamente la bienvenida a Centro Mujer. Soy María de los Ángeles Vega para servir a ustedes. Mis amigos me dicen Gela. Y pues bueno, hoy vamos a platicar un poquito acerca de un tema que no a todo mundo le gusta, que es hablar de finanzas, que es hablar de números, pero que es totalmente necesario en nuestras vidas, ya sea que seamos emprendedores o para nuestra vida diaria o que trabajemos en alguna empresa, cualquiera de las opciones, pero esta parte financiera siempre va a ser necesaria y el dinero siempre está pasando por nuestras manos. Entonces, qué mejor que poderlo saber organizar, saber administrar y que siempre esté hacia nuestro beneficio. Pues bueno, antes de empezar quiero platicarles un poquito acerca de mí. Les decía que soy Gela Vega para servir a todos ustedes. Tuve una formación académica como licenciada en Administración de Empresas, tengo una especialidad en Evaluación de Proyectos de Inversión y soy maestra en Educación. Y pues la vida me ha llevado por muchos lugares y por muchas experiencias, todas satisfactorias, unas más, otras menos, en donde siempre podemos aprender. Tuve la oportunidad de trabajar 10 años en Banco Nacional de México. Después, bueno, tuve a mi primera hija, mi hija preciosa, Cristi, que ya es mamá ahora, que tiene 7 años de casada y que tenemos una preciosa nieta que se llama Daniela. Cuando Cristi nació, decidí dejar el Banco Nacional de México y junto con mi esposo creamos, José Luis Sánchez, un despacho de asesoría financiera, administrativa y de mercadotecnia que se llama Base Asesores, en el que tenemos trabajando prácticamente 32 años. Y pues después de 11 años de haber llegado mi primera hija, Cristi, pues llega mi segunda sorpresa, que es Aida, que hoy tiene 22 años y que está terminando, acaba de terminar ya su carrera como diseñadora de imagen. Cristi es licenciada en Administración de Empresas, como yo. Y bueno, pues esa es mi familia. Tengo 40 años de casada con José Luis. Y pues el objetivo de estar aquí con ustedes es poder compartir un poquito de estas experiencias. Hoy en día, bueno, pues soy directora de Mary Kay, cuestión que manejo con mucho orgullo y con mucha satisfacción por todo lo que me permite hacer con mi tiempo. Y pues bueno, ya si es oportuno, después les platicaré o podrán ver ahí en mi currículum otras experiencias, pero es muy importante el que podamos empezar con esta parte de la organización de las finanzas. Espero que para todos sea un tema interesante y que se puedan quedar con algunos tips y con algunos puntos importantes para poder realizar sus finanzas. Yo les pongo aquí que como objetivo tenemos contar con herramientas sencillas y fáciles de realizar que ayuden a organizar nuestras finanzas personales y familiares, así como conocer los beneficios de identificar nuestros ingresos y nuestros gastos, contando con tips que nos permitan contar con una economía personal equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el objetivo de hoy es que se queden con 2 o 3 cosas que puedan aplicar el día de mañana. Si eso se puede lograr, es más, con una idea que les pueda gustar a ustedes y que puedan aplicar el día de mañana en su vida diaria, eso ya será una gran satisfacción para mí y habremos cumplido con nuestro objetivo. Pues vamos a empezar entonces hablando un poquito de qué son las finanzas personales. Y como definición, pues podríamos decir que es la gestión que hacemos cada uno de nosotros del dinero. El dinero pues es solamente un medio del que todas las personas hacemos uso y que de repente pasa por nuestras manos, a veces se puede quedar, pero muchas veces se nos va y a veces ni siquiera nos damos cuenta en qué se nos está yendo ese dinero. Entonces, las finanzas personales nos van a permitir identificar de dónde recibimos el dinero, cuánto recibimos, qué gastos hacemos y que podamos identificar de qué manera lo podemos manejar para poder hacer uso de él en el corto, en el mediano y en el largo plazo si fuera necesario. Entonces, todo esto parte de una palabrita que también para algunos no es la más linda, que se llama planeación. ¿Y a qué me refiero con esta parte de planeación?
Pues bueno, que todos necesitamos tener una visión a futuro de qué es lo que queremos hacer. Esto es algo que muchas personas, muchos coaches y prácticamente en todas las partes de nuestra vida siempre nos están haciendo énfasis que hay que planear. Y en la parte financiera no es la excepción, porque la planeación nos va a permitir conocer la forma de organizar nuestro dinero, tanto personal como familiar, para que tengamos una economía sólida, para que podamos cumplir con esos deseos y con esas metas que nos vamos plasmando a lo largo de la vida. Todo parte de la planeación, por lo tanto, necesitamos dedicar un poquito de tiempo y tener disponible alguna información para que podamos organizarla a través de un presupuesto. Chispas, y la vamos complicando más. Primero hablamos de finanzas, luego nos metemos en planeación y ahora me dices, Gela, que vamos a hablar de un presupuesto. Sí, sí, vamos a hablar de un presupuesto, pero estoy segura que todos ustedes, todos los que nos están escuchando, han tenido la oportunidad de hacer un presupuesto en su vida para comprar su primer coche, para comprar una casa, para poder comprar esos zapatos que tanto nos gustaron y que vimos en el aparador. Siempre estamos pensando en esta parte de presupuestos y ahora lo que vamos a hacer aquí de una manera muy sencilla es conocer un documento que nos va a permitir identificar dos partes muy importantes, la parte de los ingresos y la parte de los gastos. Cuando nosotros tenemos visualizado tanto la parte de ingresos como la parte de gastos, pues vamos a poder hacer allí una restita, que además las operaciones son las básicas de aritmética, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y a través de una resta vamos a ver cuáles son nuestros ingresos, les vamos a quitar nuestros gastos y vamos a poder identificar allí si nos está quedando dinero disponible o si nos está faltando. Claro que cuando de repente todo lo manejamos en nuestros bolsillos y en un bolsillo tenemos lo que ganamos y en otro lo que nos vamos a gastar, pues llega un momento determinado en que los bolsillos se quedan vacíos, el presupuesto ya ni siquiera es necesario para saber si nos alcanzó o no. Pero la propuesta que yo les quiero hacer es que nos anticipemos y que vayamos viendo cada principio de mes o cada principio de semana con cuánto dinero contamos y en qué lo vamos a disponer. Al hacer esto, les aseguro que hasta nuestro estrés va a bajar porque vamos a poder saber qué está pasando realmente con nuestro dinero. Y bueno, yo les quiero platicar aquí algunos beneficios que tiene hacer un presupuesto. Pues primero, un presupuesto nos va a ayudar a conocer nuestros hábitos de consumo, es decir, en qué estamos gastando. También un presupuesto nos va a ayudar a asignar una cantidad específica a cada una de las necesidades familiares, pensando en que primero vamos a solventar nuestras necesidades familiares y después haremos o tendremos la disponibilidad de utilizar ese dinero para nuestros gustos o para cuestiones que no sean las necesidades básicas. También podemos saber a través de un presupuesto con cuánto dinero vamos a quedar a fin de mes. Vamos a identificar en el presupuesto si es necesario hacer ajuste en los gastos. Entonces, por eso yo les digo hacer un presupuesto, que lo hagamos antes y no que estemos el último día del mes diciendo que ya no tenemos dinero ni siquiera para las compras de la comida de ese día, sino que podamos ir dosificando los ingresos que tenemos para poder hacer los gastos más importantes. También el presupuesto nos va a ayudar a definir si es necesario generar un mayor ingreso. Es decir, yo ya hice todo lo que debo de hacer, ya tengo mi listita de gastos, pero ya me di cuenta que con los ingresos que tengo no es suficiente. Chispas, pues entonces es momento de pensar en un ingreso extra. Y entonces el presupuesto también nos va a dar la opción de empezar a ser creativos y generar otro tipo de ideas para poder generar un presupuesto, un ingreso adicional para nuestra familia. También el presupuesto nos va a ayudar a evaluar posibilidades de ahorrar o de invertir. Cuando ya estamos más o menos en una situación en la que tenemos un remanente, pues vamos a ver en qué ahorramos o en qué invertimos. Aunque también uno de los consejos que vamos a dar es que parte de esos ingresos que tengamos siempre se vayan a un ahorro, cuando menos un 10%. ¿Para qué? Pues para hacer frente a los imprevistos y a todas esas cuestiones que podemos vivir y que no las conocemos en este momento.
También el presupuesto nos va a ayudar a determinar si es necesario acceder a algún financiamiento. Es decir, si realmente los gastos son demasiados o si hay un gasto adicional, como puede ser la compra de un automóvil, la compra de una computadora, la compra de una nueva casa, bueno, pues quizá ahí sea necesario entonces pedir un financiamiento. Pero también tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los ingresos que tenemos y cuánto es lo que podemos pagar de un préstamo. Porque pues a lo mejor vamos al banco y nos dicen, sí, yo te presto todo lo que quieras, pero aquí la cuestión sería, ¿y voy a poder pagar eso que me están dando? Entonces, el presupuesto nos va a ayudar también a determinar si realmente necesitamos un financiamiento, de cuánto y cuánto es lo que yo puedo pagar en un momento determinado. Pero bueno, pues vámonos a cosas un poquito más concretas y yo les propongo que tengamos 3 pasos básicos para elaborar un presupuesto. El primero es conocer los ingresos que se reciben. Si tú eres emprendedor y tienes tu propio negocio, bueno, pues generalmente los ingresos van a recibirse a través de las ventas de los productos o servicios que tú realices. Pero si somos personas físicas y estamos hablando de un presupuesto familiar, pues generalmente los ingresos vendrán de parte del proveedor principal de la casa. Puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser uno de los hijos, puede ser que algunos de los hijos te manden dinero y que tú los puedas disponer, o puede ser cualquier otra persona que te esté generando a ti un ingreso para poder realizar todas tus actividades. El otro paso importante de un presupuesto es identificar todos los gastos que se realizan. Y otra vez, si lo hacemos a través de un emprendimiento, si tenemos nuestro propio negocio, pues habrá muchos gastos que se tengan que cubrir, quizá la renta, los teléfonos celulares, el internet, etcétera. Y a manera personal, pues también hay gastos que cubrir, la luz, el agua, la renta de nuestra casa o el pago de los créditos. Hay muchos gastos. Entonces, el primer punto para poder elaborar nuestro presupuesto es conocer en qué situación estamos en cuanto a los ingresos, identificar todos los gastos que realizamos y hacer una resta a los ingresos, restarle los gastos, perdón, para poder conocer un resultado. Es decir, saber si nos va a quedar dinero disponible o si nos va a faltar dinero. Y en ese momento, entonces, poder definir cuál es la mejor estrategia para nosotros. ¿Se les hace muy complicado? Les prometo que no, de verdad no es complicado. Sí hay muchas personas a las que de momento nos dan miedo los números, nos dan miedo las matemáticas, nos da miedo a veces a lo mejor identificar que no podemos con esos ingresos que tenemos para todos los gastos que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues aquí tendremos que analizar si nuestra forma de vida tendrá que cambiar y tendremos que limitar algunos gastos para alcanzar con los ingresos que tenemos o determinar el poder generar ingresos adicionales para ese tipo de vida que yo quiero. Pero entonces, si se fijan, entonces, aquí tenemos la oportunidad de poder identificar qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero, el dinero de cada uno de nosotros. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Espero que más o menos hasta este momento vaya quedando claro toda la cuestión de lo que es un presupuesto y vamos a ver algunos otros puntos importantes. La primera parte para que nosotros podamos hacer un presupuesto es poder identificar todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos. Yo normalmente en la experiencia que tengo me he dado cuenta que la parte de los ingresos es muy sencilla. El dinero que recibimos de nuestro trabajo, de comisiones, de la renta de inmuebles, de donativos, de regalos, etcétera, pero normalmente los renglones de ingresos son 2, 3, 4 conceptos cuando mucho. Incluso si estamos hablando de una empresa o de una pequeña empresa, normalmente la parte de ingresos es muy fácil de determinar, pues vamos a vender tantos productos o vamos a tener tantas horas de asesoría o vamos a vender tantos servicios y entonces podemos dar específicamente la cantidad de ingresos que vamos a tener. En donde normalmente tenemos situaciones complicadas es en los gastos. ¿Por qué? Porque los gastos son muy, muy diversos. Entonces, aquí yo les quiero dar un primer tip.
Para que podamos empezar a hacer nuestro presupuesto, es muy importante que durante un mes completito traigamos en nuestra bolsa una libretita, unas hojitas y una plumita que nos permita ir identificando en qué nos estamos gastando el dinero. Ahora también a través del teléfono celular ya tenemos varias aplicaciones que nos permiten ir registrando cuáles son los gastos. Entonces, cada uno de los días, en el transcurso del día o en la noche, anotar en qué gasté. Si fui a la tienda y compré la comida del día, si fui al súper y compré todo lo que se necesitaba para la casa, si fuimos al cine, bueno, ahorita creo que no podemos ir al cine, pero bueno, si salimos a alguna parte y si hicimos algún gasto, anotar todos esos puntos y todos esos gastos para saber en qué se está yendo nuestro dinero. A veces vamos a la tienda con los niños y mami, quiero el dulce y por favor cómprame las palomitas y ahora se me antojó el panecito y entonces empezamos a hacer todo ese tipo de gastos y no nos damos cuenta en qué se nos está yendo el dinero. De repente comento con alguien que dices, bueno, pues cambié un billete de a 500 y resulta que ya se me acabó y a veces ni siquiera supe en qué se me fueron los 500 pesos, ¿no? Entonces, este es un primer tip. Durante un mes vamos a anotar todos los gastos que tengamos, ya sea en la noche, sentarnos y ver, a ver, yo tenía tanto dinero y ahorita tengo tanto, ¿en qué me lo gasté? Y entonces eso nos va a dar una idea de cuáles son los gastos que hay. Cuando tenemos una empresa, bueno, pues generalmente los gastos están identificados a través de todo lo que necesitamos de bienes y servicios, de pagos de créditos, de pagos de deudas o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero también es muy importante que podamos identificar que los ingresos y los gastos pueden ser fijos o variables. En la parte de los ingresos fijos son todos aquellos que recibimos cada semana, cada quincena, cada mes, que generalmente son por concepto de trabajo que realizamos y que normalmente es por una misma actividad. Y los ingresos variables son los que se reciben por concepto de trabajo, pero que pueden cambiar en el tiempo y en la cantidad. Es decir, esto puede ser que a lo mejor tengamos bonos o comisiones o que tengamos alguna caja de ahorros que vamos a recibir en algún momento determinado, pero todo esto se convierte en ingreso. Ingreso entonces es todo el dinero que llega a nosotros y sí es importante determinar cuáles son esos ingresos fijos y cuáles son esos ingresos variables. En el caso de los gastos, pues también tenemos la parte de los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos están relacionados generalmente con la parte de la manutención y la vida diaria y que son los que tenemos que realizar todos los meses, ¿no? Por ejemplo, el pago del agua, el pago de la luz, la renta, la comida, quizá la gasolina o el transporte que utilizamos, todo eso son los gastos fijos porque los tenemos que hacer todo el tiempo y todos los meses. Los gastos variables son aquellos que se realizan, pero que no siempre son en una misma fecha o que pueden ir variando en el tiempo. Por ejemplo, puede ser la parte del cable o puede ser la parte del pago de las tenencias, que es una sola vez al año, o el pago de seguros. Entonces, estos son algunos gastos variables porque no los tenemos que hacer de manera específica cada mes, pero sí los tenemos que tomar en consideración. Ahora, yo quisiera proponerles, no sé si se vaya a ver muy bien, a lo mejor no, pero les vamos a compartir el material. Yo quisiera que todos pudiéramos aterrizar esto que estamos platicando en un formatito para poder hacer un presupuesto familiar. En un presupuesto familiar yo estoy poniendo algunas cuestiones básicas que ustedes ahí las pueden cambiar a como ustedes quieran. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a través de una página de Excel. Ahora les digo que también hay algunas aplicaciones en las cuales se puede realizar esto. Y entonces ahí podemos poner el sueldo de papá, el sueldo de mamá, comisiones, los ingresos por renta de departamento o algún otro ingreso que tengamos, alguien que nos manda dinero de manera constante o cosas por el estilo, ¿no? Cualquier otra entrada que podamos tener. Y en la parte de los egresos, pues vamos a poner el pago de la hipoteca o renta de la casa,
el agua, la luz, el teléfono, el internet, gas, transporte, alimentación y despensa, pago de tarjetas de crédito, pagos de escuelas, seguros de vida, seguros de auto, seguro de gastos médicos, las consultas médicas y medicinas, ropa y zapatos, entretenimiento, vacaciones, apoyo a papás o hermanos si damos alguna aportación, impuestos como predial, refrendo, los impuestos que tengamos que pagar propios y una parte importante que es el ahorro. Entonces, si se fijan, como les decía yo hace ratito, la parte de los ingresos generalmente es muy fácil, son 2 o 3 conceptos. En donde tenemos ya una diversidad, pues es en la parte de los gastos, y ahí sería importante que nos sentáramos a revisar realmente cuánto es lo que pagamos de cada uno de estos gastos, y de ser posible que lo vayamos haciendo de manera anticipada, es decir, que hagamos nuestro presupuesto, que sepamos cuánto es lo que vamos a gastar de cada una de ellas. Ya sé que algunos me van a decir, bueno, es que el recibo de la luz me llega cada 2 meses y a lo mejor no sé exactamente cuánto voy a pagar. Estoy de acuerdo, yo sé que no sabes exactamente cuánto vas a pagar, pero sí sabes más o menos cuánto es, de acuerdo a lo que has consumido en los meses anteriores, ¿no? Lo mismo nos puede pasar con el agua, lo mismo puede pasar con el transporte, con la gasolina. Es decir, no se trata de que seamos totalmente específicos o certeros, porque además, pues no tenemos una bolita de cristal para saber exactamente cuánto vamos a gastar, pero el objetivo es que sí tengamos ahí un numerito que nos vaya indicando si realmente vamos a poder cumplir con todas esas obligaciones que tenemos o no. En este formatito yo le puse presupuesto familiar, pero por supuesto que también se puede adaptar a una pequeña empresa. Lo único que van a cambiar son los conceptos de ingresos o gastos, pero el objetivo es que en una primera parte tengamos todos los ingresos, posteriormente tengamos todos los gastos, saquemos una suma de ingresos, a los egresos sacamos una suma de egresos, los restamos y vamos a tener una diferencia. Y esa diferencia puede ser positiva o negativa. Si nos da una diferencia positiva, querrá decir que todavía nos queda dinero disponible después de cubrir todos nuestros gastos. Pero si nos queda una diferencia negativa, esto querrá decir que tenemos que analizar si podemos disminuir alguno de los gastos, si lo podemos evitar o si necesitamos dinero adicional para cubrir con eso. Es decir, la diferencia negativa nos está hablando que necesitamos más ingresos para poder cumplir nuestros gastos. Entonces, la propuesta es que este presupuesto familiar se lleve a cabo cada mes, que cada mes podamos estar teniendo esta información y esto nos va a ir llevando de la mano para saber realmente cómo vamos en nuestras finanzas. Otra propuesta que yo les tengo es que este seguimiento que hagamos mensual lo comparemos contra la realidad, es decir, para darnos cuenta de qué tanto nos desviamos o qué tanto fuimos certeros en las cantidades que pusimos ahí. Entonces, en este formatito yo les propongo que pongan todo lo que habíamos hecho en nuestro presupuesto familiar anterior, pero que además pongamos lo real, es decir, al final del mes realmente cuáles fueron mis ingresos y realmente cuáles fueron cada uno de esos gastos que yo tuve. A lo mejor van a decir, ay, es que es perder mucho tiempo, es que para qué me siento a hacer todas estas cosas. Yo les aseguro que a lo mejor la primera o la segunda vez les va a costar un poquito de trabajo. Ciertamente se requiere de disciplina, ciertamente se requiere de tener un ratito y a veces ni siquiera queremos saber cuánto debemos o cuánto es lo que tenemos que pagar. Pero en la medida que lo vamos realizando, esto se convierte en una forma de vida y es mucho más fácil poder hacer frente a situaciones complicadas como la que nos ha tocado vivir hoy, en donde mucha gente se quedó sin trabajo, en donde muchas personas tenían un ahorradito, pero ya no pueden seguir trabajando o sus ingresos no son los mismos y entonces nos empieza a faltar el dinero. Y entonces es un momento de hacer un análisis y de definir y de establecer si seguimos con ese mismo ritmo de vida o si tenemos que hacer algún cambio en nuestro estilo de vida, reducir algunos gastos o hacer alguna cuestión diferente con nuestras finanzas.
aquí les pongo también un ejemplo de un presupuesto familiar. Ya cuando ustedes descarguen su contenido, pues ahí podrán ver cómo se da y cómo se hace, y para que ustedes también lo puedan ir realizando de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo más importante de todo esto, más que dar una solución específica al presupuesto, pues es dar algunos tips que nos puedan servir a todos para poder manejar nuestras finanzas personales, familiares, empresariales. Aplica para todos, aplica para todos. Entonces, bueno, la primera nos dice, reduce gastos innecesarios. Procura llevar un equilibrio entre tu vida social y tus ingresos. A veces tenemos una serie de gastos que no nos hemos dado cuenta, pero pues es que a mí me gusta tomarme mi café del Starbucks todos los días, y entonces si ustedes se dan cuenta de cuánto les cuesta el café del Starbucks y si lo multiplican por los 20 días o 30 días al mes, pues ahí estamos generando un gasto muy importante. Habría que checar si me alcanza para seguirlo haciendo sin problema. Pero si yo veo que en mi presupuesto me empieza a faltar dinero, pues a lo mejor yo puedo reducir ese gasto. En lugar de comprarlo todos los días, a lo mejor puede ser una vez a la semana. No quiere decir que me tenga que quitar todos mis gustos, pero sí es importante que podamos identificar qué es lo que debemos reducir para poder salir adelante con todos nuestros compromisos como personas, ¿no? Por otro lado, también es muy importante no comprar compulsivamente. Es importante que si vamos a ir al súper, hagamos una lista y priorizar cuáles son nuestras compras. Eh, Decíamos hace rato que primero hay que solventar todas nuestras necesidades familiares, ¿no? Y nuestras necesidades básicas. Necesitamos comer, necesitamos vestir. Entonces, bueno, si vas a salir a hacer tus compras, llévate una listita en donde vaya indicado exactamente qué es lo que necesitas. Si al final te quedó dinero de lo que tú pensabas gastar en el súper y se te antojó un dulce o pudiste comprar una blusa para el niño o pudiste hacer cualquier otro gasto, qué padre, pero no hay que hacer compras compulsivas. La mercadotecnia también nos lleva en muchas ocasiones a crearnos necesidades que no tenemos realmente. Y compra y esto está de super oferta y bueno, pues qué padre que esté de oferta. Si lo necesito y está en oferta, sensacional, lo voy a adquirir, pero no porque esté en oferta voy a comprar todo. Tengo que ser muy cuidadoso en qué es lo que realmente requiero para salir adelante y que entonces mi presupuesto y mis ingresos sí me alcancen para las cuestiones más importantes. Por otro lado, necesitamos revisar también las suscripciones que tenemos al gimnasio, el internet, el teléfono, Netflix, Spotify, Amazon Prime, etcétera, 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 ¿no? Son muchas cosas que nos cobran de manera mensual. Entonces tenemos que identificar si realmente necesitamos todo eso o no. Con todo el respeto que me merecen, el caso de los gimnasios, por ejemplo, siempre tienen promociones al principio de año en donde te piden que pagues todo el año con un súper descuento. Y entonces tú estás emocionada, emocionado con tus propósitos de principios de año, pagas todo y resulta que fuiste 3 veces al gimnasio. Entonces, bueno, pues allí se generó un gasto, ese dinero a lo mejor te hubiera podido servir para otra cosa. Entonces, no necesariamente porque tengamos un súper descuento al principio del año, pagues todo el año, pues ve pagando cada mesecito, ¿no? Pero bueno, será ya dependiendo de lo que cada quien necesite. Simplemente es una reflexión de que a veces hacemos gastos anticipados y finalmente ni siquiera utilizamos o disfrutamos ese bien como nosotros queríamos. Es importante también revisar si tienes tarjetas de crédito y estar checando con regularidad cuál es tu saldo y cuánto es lo que estás gastando y cuánto es lo que tienes que pagar. Y otra parte importante, cuánto es lo que te queda disponible en esa tarjeta de crédito. Yo creo que esto sería tema de otra conferencia, pero sí es muy importante saber manejar las tarjetas de crédito. Así como su nombre lo indica, es un crédito, no es un dinero tuyo.
es algo que te están prestando y que lo vas a tener que pagar. Y que si no cubres la totalidad de lo que tú estás gastando en el mes, te van a cobrar intereses. Entonces, necesitamos ser muy conscientes. A veces también hay promociones de parte de las instituciones para darle tarjeta de crédito a todo mundo y tú ya te sientes con el plastiquito en la mano y sabes que puedes llegar y con eso pagas en el súper y pagas la ropa y pagas todo lo demás, pero oh surprise, a la hora que hay que pagar eso que nosotros dispusimos, que fue muy fácil, nada más con una firmita o con un código que ponemos en el aparatito, pues eso lo tenemos que pagar. Y si no se está cubriendo el 100% de lo que nosotros dispusimos durante el mes, nos va a generar un interés. Y los intereses de las tarjetas de crédito no son baratos. Entonces, es muy importante que seamos cuidadosos para poder utilizar este tipo de instrumentos que nos pueden servir mucho, pero que también nos pueden causar muchos dolores de cabeza si no los manejamos de una manera adecuada. En la medida de lo posible, hay que establecer pagos automáticos. Esto nos va a ayudar para no generar otros cargos por falta de pago. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy en día está la famosa domiciliación por parte de los bancos, en donde tú puedes decir, bueno, que se cargue a mi tarjeta de débito o a mi tarjeta de crédito el pago del teléfono de cada mes. Y entonces así no se me va a olvidar pagar el teléfono. El teléfono va a estar pagado con ese dinero que yo tenga en mi tarjeta de crédito o en mi tarjeta de débito. Puedo domiciliar el pago de la luz, por ejemplo, que es otra cuestión importante, para que entonces no me quede sin luz si no lo pagué a tiempo o que no me vayan a cobrar recargos por el hecho de no haber pagado, ¿no? Entonces, todos estos gastos que son importantes, que son parte de los gastos fijos y de los gastos necesarios para tu vida o para tu negocio, tratar de que se estén cargando de manera automática y que tú los puedas estar cubriendo de manera mensual a través de esos instrumentos. Es importante también, como otro tip, cuidar el pago de los créditos hipotecarios, de auto, personales. Si vamos a solicitar un crédito, yo les aconsejo que a la hora que ustedes sepan cuál es la cantidad que tienen que pagar, esta cantidad no sea arriba del 30% de sus ingresos. ¿Por qué? Porque si es mayor, entonces van a tener problemas para pagar el crédito y para seguir con los gastos normales que tienen en su día a día. Entonces, es muy importante identificar cuánto voy a pedir en base a lo que vaya a tener que pagar, ¿sí? Y que no rebase, como dijimos, el 30% de los ingresos. También es sumamente necesario que nos acostumbremos a ahorrar. Esta parte es un poco complicada porque he oído muchos comentarios y a mí misma me ha pasado que dices, ¿cómo voy a ahorrar si con trabajo salí el mes y todavía tú me estás diciendo que me ponga a ahorrar? Bueno, pues el ahorro nos va a ayudar para poder salir de alguna dificultad o de alguna situación que no tengamos prevista. Y ese ahorro siempre nos va a servir para algo más. Si yo estoy recibiendo 1,000 pesos a la semana, la sugerencia es que 100 pesos los guardes en otro lugar en donde no sea disponible para que tú los vayas ahorrando. Y esos 100 pesos ahí van a quedar y ya tienes una cantidad de esta semana para poder hacer frente a algún inconveniente o para poder hacer frente a alguna situación que se te presente de imprevisto, ¿no? Entonces, es recomendable que tu ahorro vaya siendo del 10% de cada mes o de cada semana o de cada quincena, dependiendo de cómo tú recibas tu dinero y que lo tengas en un lugar o en una cuenta diferente a la cuenta en donde salen todos tus gastos, ¿no? Para que no lo usemos, sino realmente en una emergencia. También es importante llevar el registro de todos nuestros gastos, como les decía hace ratito, para poder evitar todo lo que son los gastos hormiga. Esos gastos hormigas son los que no nos damos cuenta y que se van entre el refresco que compramos y las papitas y el gustito que nos dimos, pero que a veces no lo identificamos porque no lo tenemos registrado o no era parte de nuestra lista. Entonces, importante que cuidemos también todos esos gastos. Otro punto y otro tip que a mí se me hace muy, muy importante es que siempre tengamos una meta financiera.
¿A qué me refiero con esto? A que sepamos qué es lo que queremos hacer con el dinero. ¿Sí? Hace ratito decíamos que el dinero es solo un medio. Entonces, ese dinero siempre va a estar pasando por nuestras manos de una o de otra manera, sea solo para administrarlo, sea solo para pagarlo, sea para ahorrar o sea para podérselo administrar a otra persona o organizar a otra persona. Pero es muy importante que tengamos una meta de qué queremos hacer con ese dinero en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Y puede ser que una meta financiera sea comprar una nueva casa, puede ser que una meta financiera sea adquirir un coche, esa meta financiera puede ser cambiar a lo mejor los muebles de tu casa, esa meta financiera puede ser iniciar un nuevo negocio. Entonces, esa meta financiera lo que va a hacer es poner nuestra visión en algo que queremos hacer y eso nos va a permitir poder cumplir con todos esos otros tips que les platiqué. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo la meta de comprar una nueva casa, pues a lo mejor no me voy a estar gastando el dinero en unos zapatos que no necesito en este momento, que me gustaron mucho, pero que no los necesito. Entonces, ese dinero se va a ir al ahorro para la visión o para esa meta financiera que yo tengo. Entonces, aquí también es muy importante identificar qué es lo que queremos, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, y que siempre tengamos establecido qué queremos y hacia dónde vamos, porque eso es lo que nos va a llevar y lo que nos va a apoyar en este proceso. Ahora, hablando específicamente de la parte de las mujeres y hablando de la violencia intrafamiliar en muchas ocasiones, yo les quiero platicar que la cuestión del dinero es uno de los puntos que genera más problemas en las familias, ya sea porque hay o ya sea porque no hay. Cualquiera de las dos cosas, generalmente el dinero es un punto que genera problemas familiares entre el esposo y la esposa, entre los hermanos, entre la familia. Entonces, es muy importante que también identifiquemos cuál es esa relación que nosotros tenemos con el dinero y pensar que como mujeres y como hombres todos tenemos la oportunidad de generar ingresos y todos tenemos la oportunidad también de organizar nuestros gastos y saber que si contamos con 2,000 pesos para el mes, pues tendré que hacer rendir esos 2,000 pesos. Pero no puedo hacer absolutamente nada si no estoy consciente de qué dinero es el que yo tengo disponible. Hay mujeres que dicen es que yo quisiera independizarme, yo quisiera estar en otra situación, pero no puedo por el dinero. Déjame decirte el día de hoy, hombre o mujer que estás pensando así, que sí puedes, sí puedes. Lo único que necesitas definir es con cuánto cuento. Y eso con lo que cuento o eso que yo puedo generar, ¿para qué me alcanza? Y entonces poder definir que puedes salir adelante tú solo o tú sola, que puedes hacer las cosas de una manera independiente porque vales mucho y porque puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando tengas una meta y sepas qué es lo que tú quieres. Entonces, que el dinero no sea la limitante para poder tomar decisiones personales, al contrario, que nos sintamos merecedores, que sintamos que nosotros podemos generar esos ingresos que necesitamos, porque oportunidades hay como ustedes no tienen una idea, muchas, muchas oportunidades de generar dinero. Claro que también hay muchas situaciones como la que estamos viviendo hoy que nos limita, pero eso no quiere decir que no se puedan generar ingresos. Cuando tenemos este tipo de crisis como la que estamos viviendo hoy con la pandemia, pues son precisamente esas oportunidades para poder desprender nuestra creatividad, para poder identificar qué más podemos hacer. Y yo les aseguro que el que busca, encuentra. Pero necesitamos estar convencidos primero de que queremos hacerlo, porque las cosas tampoco, y el dinero especialmente, no cae del cielo. Ojalá nada más abriéramos las manos y el dinero llegara hacia nosotros para poder hacer lo que queremos, pero déjenme decirles que tristemente no es así. Hay que trabajar, pero el trabajar no quiere decir que tengas que dejar absolutamente todo para poder realizar y para poder generar los ingresos que tú necesitas. ¿Hay opciones?
pero hay que buscarlas. Entonces, que hay que buscar que esta relación que tenemos con el dinero sea amigable, sea de merecimiento, sea de que sí podemos y que nosotros mismos no seamos lo que nos estamos limitando para tener esos recursos económicos y hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos. Entonces, pues como conclusión de todo esto que hemos platicado, yo les quiero decir que el equilibrio económico es la clave en la organización de las finanzas personales. Ya vimos algunos puntos de cómo nos vamos a organizar, de cómo nos vamos a administrar. Y si ustedes se dieron cuenta, realmente no son cosas difíciles, son cosas que sí tenemos que hacer y que nos van a llevar tiempo y que nos tienen que llevar disciplina para poder hacer un registro, para poder hacer un control, pero finalmente vamos a lograr el equilibrio económico en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a lograr ese equilibrio económico? Bueno, pues primero, tratar de no tener deudas y poder pagar. Perdón. El equilibrio económico es la clave y lo primero es tener deudas y no poder pagar genera estrés. ¿Cierto o no? Creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Sabes que debes y bueno, entonces estás pensando y cómo le voy a hacer y cómo voy a pagar. Entonces, bueno, si yo sé que sí tengo para pagar, si yo ya hice mi presupuesto y sé que a lo mejor voy a tener que eliminar un gasto o que voy a gastar menos en ropa o que voy a gastar menos en otras cosas, pero voy a poder empezar a pagar esa deuda que tengo, pues eso me va a generar un equilibrio económico y me va a quitar el estrés. Voy a vivir más tranquila. Saber organizar y mejorar tus finanzas personales tiene un impacto directo con la calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar tranquilos, vamos a saber con qué contamos, vamos a saber de dónde estamos generando y a dónde estamos disponiendo ese dinero. Entonces, eso nos va a llevar a una tranquilidad que nos permite estar mejor con todas las personas con las que convivimos y no enojarnos y no estar de malas porque a veces no nos damos cuenta, pero ese estar de malas o ese enojarme con la otra persona es porque no sé cómo le voy a hacer para solventar mi situación económica. Entonces, la clave está en conocer tu presupuesto, conocer con el dinero que cuentas y saber que si no tienes lo suficiente, pues entonces necesitamos hacer otra cosa para llegar a tener eso suficiente. Otro equilibrio económico es tener un dinero extra en tu cuenta de ahorros para brindar la seguridad en situaciones inesperadas. Es decir, esos 100 pesos que yo les hablaba que podemos guardar si recibimos 1,000 pesos a la semana, pues si los juntamos en un mes ya fueron 400 y si los juntamos en 2 meses ya son 800 pesos. Y si vamos haciendo las cuentas, bueno, pues se pueden convertir en una cantidad que nos puede ayudar a salir de una situación problemática en un momento determinado. Entonces, el ahorro no es de lo que me sobra. El ahorro debe ser una parte de mi presupuesto. El ahorro debe ser una parte del orden y de la organización financiera que tenga yo en mi vida de todos los días. No poder afrontar pagos a tiempo y tener un mal historial financiero acarrea dificultades al solicitar créditos. Esta es otra realidad. A veces pedimos prestado y no pudimos pagar, o también hay otras situaciones que salen de nuestro control. Yo conozco muchas personas que han tenido una dificultad económica porque les clonan sus tarjetas y después el banco no responde, o porque te robaron el dinero de tu cuenta y te quedaste sin ese dinero que tú sabías que era necesario. Entonces, todo esto nos va generando en ocasiones un historial financiero negativo que nos va a generar más problemas en un principio, a la hora que nosotros queramos solicitar otro crédito. Pero entonces, pues hay que poner manos a la obra. Si tenemos alguna situación complicada, es otro de los puntos que vamos a tratar aquí. Si estoy sufriendo una situación financiera o si yo no sé organizar mis finanzas, busca ayuda. Busca ayuda. Habemos muchas personas que podemos apoyarte para poder identificar cómo estás generando tus ingresos, a dónde se te van tus gastos y cómo los puedes organizar de una mejor manera para que estés tranquilo. O si tienes deudas, bueno, ver de qué manera se pueden ir cubriendo esas deudas para que tú puedas vivir tranquilo y en paz, igual que tu familia, ¿no?
Entonces, poder llevar tus finanzas personales de manera continua y óptima te va a dar seguridad y sobre todo te va a permitir estar tranquilo para poder enfrentar todas las situaciones que se den desde un inicio. Los problemas no desaparecen cuando no los enfrentamos. Entonces, si tienes una situación complicada, si no sabes qué hacer con ese crédito, si tuviste una dificultad y no la has podido solventar, hay que acercarse a la institución financiera o hay que acercarse a las personas adecuadas para que nos ayuden. A veces no podemos solos, entonces es importante saber pedir ayuda y poder salir adelante con todas estas situaciones que se nos van presentando. Pues como ven, esto era lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que les haya servido. Cuentan conmigo, saben que los puedo apoyar en el momento que sea necesario y espero que estos pequeños puntos, sobre todo de tratar de ahorrar, de poder llevar un control de nuestros gastos, de identificar cuánto tenemos y sobre todo de pensar como personas qué es lo más importante que tenemos que hacer con esos recursos que Dios nos permite tener de alguna o de otra manera, muchos o pocos, hay que saber administrarlos y hay que saber organizarlos. Y como mujeres, bueno, pues también podemos ser generadoras. Generalmente las mujeres también somos muy buenas administradoras del dinero, aunque no hayamos estudiado para hacerlo, pero es necesario realizar las actividades de organización del dinero y poder poner en claro y por escrito qué voy a hacer y qué no voy a hacer, con cuánto cuento y cuáles son mis necesidades. Es decir, en pocas y simples palabras, esto de organización financiera tiene que ver con poder definir qué quiero de mi vida. Y lo podemos hacer a través, como decíamos al principio, de la planeación. Y hay un concepto de planeación estratégica que tiene 3 puntos y que creo que aplican totalmente con lo que es las finanzas. Primero, ¿dónde estoy? Es decir, poder hacer un diagnóstico real de cómo estoy como persona, cuánto dinero tengo, con cuántos ingresos cuento, o si no tengo ingresos, entonces, ¿de dónde los voy a sacar? Pero el poder identificar realmente, hacer mi diagnóstico de dónde estoy. La otra parte de la planeación estratégica me lleva a dónde quiero estar. Si la situación en la que estoy hoy no me gusta, entonces tengo que hacer algo para cambiarla. Definitivamente nosotros somos los que tenemos que hacer algo para cambiar esa situación. Las cosas no se dan por magia. Dios hace muchos milagros, pero también necesita que nosotros, con nuestro libre albedrío, dediquemos y definamos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Entonces, tengo mi diagnóstico de dónde estoy, pero también tengo la parte de a dónde quiero llegar. Y entonces, en medio, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se van a dar una serie de estrategias y de planes de acción que me van a llevar de donde estoy hacia donde yo quiero estar. Entonces, yo te invito a que el día de hoy, empezando el año, con todas estas situaciones que nos están sucediendo, pero que son oportunidades y que si Dios permite que esto suceda es porque algo tenemos que aprender. Yo te invito a que hagas ese diagnóstico personal, a definir en dónde estás, a dónde quieres llegar y que pongas todas tus estrategias y que una de ellas de manera importante sea tu estrategia económica, sea tu estrategia de dinero, sea tu estrategia financiera. Espero que les haya servido. Les doy las gracias por haberse conectado y por haber tomado este tiempo para escuchar estos breves tips. Y pues muchas gracias. Bonita tarde para todos. Hasta luego.